como vimos en la sesión anterior, dentro del análisis financiero, vimos las razones financieras. Otro elemento importante para contemplar dentro del análisis financiero es el análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de análisis horizontal es cuando se consiste en la comparación de dos balances de situación o estados de resultados para dos periodos consecutivos, logrando definir los incrementos y disminuciones porcentuales para cada una de sus partidas. Es importante que tomar en cuenta, aunque parece obvio, que para hacer el análisis horizontal debe existir dos estados financieros de dos periodos, porque si no, no podríamos realizar jamás el análisis horizontal, porque no tenemos cómo compararlo. En cambio, caso contrario sucede con el análisis vertical. Para efectos del balance de situación, calcula la participación de cada partida con respecto al activo o pasivo y patrimonio. Recordemos que el balance de situación es la ecuación contable. La ecuación contable, recordemos que es activos es igual a pasivo y patrimonio. Y para el estado de resultados, en este caso, calcula la participación de cada partida con respecto a los ingresos totales. ¿Qué significa eso? Que los ingresos totales siempre van a ser el 100%. Entonces vamos a ver cada una de las partidas en activos contra el total de activos, así sucesivamente. Y todas las partidas del pasivo y patrimonio la vamos a dividir entre el total de pasivo y patrimonio. Entonces, para reforzar lo que estamos diciendo, ¿qué consiste el análisis horizontal? Consiste en una técnica en obtener cambios, aumentos, disminuciones. Esos cambios, aumentos y disminuciones son variaciones que se producen en todas las partidas que componen el estado analizado, porque esas variaciones pueden ser positivas o negativas, o en otras palabras, disminuciones o aumentos. Los cambios pueden ser expresados en términos absolutos o términos porcentuales. Llámese también términos porcentuales a términos relativos, para que si en cualquier otro momento podemos escuchar ese concepto. Y también, ¿qué nos permite el análisis horizontal? Permite determinar la magnitud e importancia relativa de las variaciones registradas en los estados a través del tiempo, con la finalidad de identificar las tendencias de crecimiento, estabilidad o disminuciones que muestran las partidas analizadas. En otras palabras, tanto el análisis horizontal como el vertical que vamos a ver nos sirven para tomar decisiones, para poder mejorar lo que estamos haciendo y ver dónde nos estamos equivocando. El ejemplo de un análisis horizontal con balance general, tenemos las cuentas, digamos en este caso de activos, las más comunes, caja y bancos, inversiones transitorias, cuentas por cobrar, inventarios, etc. Tenemos dos periodos, año 2018, año 2017. Entonces, en la A tenemos el concepto o el nombre de las partidas. En la columna B tenemos el año 2018 con su monto respectivo. En la columna C tenemos el año 2017 con su monto respectivo. Y la columna D va a ser la diferencia entre B y C. Es decir, ejemplo, 623 menos 587 nos da una variación absoluta de 36. O sea, esa variación absoluta es un monto. Y el cambio porcentual o el porcentaje va a ser dividiendo la que está en la columna D, o sea, lo que nos dio en la variación absoluta, entre la columna C. ¿Por qué entre la columna C? Porque la columna C es el año base. Ustedes saben que para medir un aumento o una disminución siempre tienen que tener una base. ¿Y cuál va a ser el año base? El primer año. Nunca podría ser sobre el segundo porque no sabemos si decreció o creció. Entonces tenemos que hacer siempre la división sobre los montos del año base. Entonces si vemos consecutivamente uno por uno, vamos sacando la diferencia como lo hicimos en el primer partida de caja y bancos. Ejemplo, en el 2018 inversiones transitorias es de 2115 y para el año 2017 fue de 1450, o sea, hubo un aumento de 665 unidades monetarias, que eso representa un 45.86%. O sea, 665 es lo mismo que decir un aumento respectivo de un 45.86%. Caso contrario sucede, ejemplo de gastos diferidos, que para el año 2018 fue de 1640, para el año 2017 era de 1872. ¿Qué significa eso? Que hubo una disminución en un valor monetario de 232 y eso representa que la partida disminuyó en un 12,39%.
Y si lo vemos a nivel total, los activos tuvo un crecimiento de un 14.32%, es decir, de 21.204 unidades monetarias. Pero si vemos el estado financiero, ¿a qué se debe ese aumento? ¿Cuáles son las partidas que incidieron en el crecimiento o decrecimiento de eso? Y vemos que la partida que tiene más peso dentro del análisis horizontal, no tanto en valor porcentual, sino valor absoluto, vemos el activo no circulante, ¿verdad? Que en este caso representa un 4.87%. Eso quiere decir que en el año 2018 hubo un aumento en la inversión en activos y que en el activo corriente más que todo se debe a un aumento en las cuentas por cobrar en los inventarios, por lo cuanto tienen incidencia directa en el total del activo, en la variación de los activos. Entonces, tomamos en cuenta que cuentas por cobrar e inventarios y activos no corrientes son las partidas más importantes que tienen peso en el crecimiento de comparación del año 2017 con respecto al 2018. Es por eso que se da un 14.32. Entonces, vemos que tres elementos, si bien es cierto, hay aumentos y disminuciones en otras partidas, no son tan importantes, por decir, sí son importantes, pero que no tienen tanto peso como las partidas de cuentas por cobrar e inventarios y activos no corriente, el cual es donde la empresa tiene invertido su dinero. Entonces recordemos que cuentas por cobrar es dinero que está en la calle que tengo que recuperar. Inventarios son productos o materia prima que tengo que transformar en ventas. Y el activo no corriente es la inversión en aquellos activos fijos brutos, lo cual me ayudan a generar mayores ventas. Veamos el ejemplo del análisis horizontal con estado de resultados. Tenemos igualmente el periodo año 2017 y el periodo año 2018. Si vemos, la variación absoluta va a ser debe en este caso B menos A, porque está colocado el año 2017 en primer lugar en la columna A y el año 2018 en la columna B. Lo importante aquí es determinar siempre que vamos a determinar las variaciones del año actual menos el año anterior. Ese es el concepto que tenemos que tener siempre presente. No importa el orden en que estén los años, sino recordando que siempre va a ser el año actual menos el año base anterior. Entonces vemos que en el año 2018 las ventas netas fueron de 25.000, en el año 2017 fueron 20.000. Eso quiere decir que hubo un crecimiento de un 25%, porque la variación absoluta fue de 5.000, pasó de 20.000 en el año 2017 a 25.000 en el año 2018, entonces una variación absoluta de 5.000. Esos 5.000 los divido entre 20.000 y me da un 25%. Y así voy sucesivamente con cada una de las partidas. Si bien es cierto, vemos aquí que hubo un aumento del 25% en las ventas, a nivel de utilidad neta hubo un decrecimiento de un 74%. Entonces no es solo determinar variaciones tanto absolutas como relativas, sino el saber por qué se está dando esa situación. ¿A qué se debe que no es concordante? Si aumenté las ventas, uno asumiría que tendría mayor utilidad del año siguiente. Pero vemos aquí algo muy importante. Si ustedes se fijan bien, después de la utilidad operativa hay gastos financieros. Pasó del año 2017 de 2.000 a 5.000. Significa que una variación absoluta de 3.000. Es decir, aumentó en un 150%. Entonces, eso significa que el endeudamiento que tuvo la empresa en el año 2018 incide directamente en la utilidad que yo voy a obtener en ese periodo. Si bien es cierto, todos los rubros anteriores son concordantes, un crecimiento normal, por decirlo así, el cual no tendría efectos en la utilidad, si lo vemos a nivel general, pero que me está afectando a mí en este caso es los gastos financieros, la deuda, la carga financiera que no obtuve. Entonces, lo mismo tiene que ser concordante con el análisis horizontal del balance de situación financiera. Que no lo vimos en el cuadro anterior porque solo vimos activos, pero en pasivos debió existir en una deuda a corto plazo o deuda a largo plazo un aumento que está incidiendo en la utilidad. Entonces tenemos que recordar que no son separados el análisis. Tiene que haber una relación entre el balance de situación financiera y el estado de resultados. Y lo vemos aquí. Entonces quiere decir, reitero nuevamente,
que el efecto que se está dando en la utilidad neta cuando estamos haciendo el análisis horizontal es producto del endeudamiento, no por otra variable. El siguiente análisis es el análisis vertical. Aquí no es un análisis comparativo de estados financieros. Aquí es un análisis del mismo estado financiero en el mismo periodo. Eso no significa que yo haga un análisis vertical para un año y no haga un análisis vertical para el otro año y pueda comparar el análisis vertical. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Es el procedimiento el cual se realiza una evaluación detallada y minuciosa de los estados con el fin de identificar las ventajas y desventajas financieras existentes. Establece la relación porcentual que guarda cada partida, eso es lo muy importante, cada partida del estado con respecto a la cifra total o principal en un mismo periodo, como dijimos. Si voy a comparar activos, va a ser cada una de las partidas de los activos contra el total de activos. Si voy a analizar pasivo y patrimonio, va a ser cada una de esas partidas contra el total de pasivo y patrimonio. Entonces, esto nos va a permitir identificar la importancia e incidencia relativa a cada partida y permite una mejor comprensión de la conformación y estructura de los estados financieros. Y se aplica al estado financiero de cada periodo individual. Reitero nuevamente, aquí es individual, no es comparativo. Veamos el ejemplo. Tenemos ejemplo igual, la columna A, en la cual está los nombres de las partidas. Tenemos la columna B, que es el año 2018. Tenemos la columna C, que es el año 2018, porque estamos hablando del mismo periodo. Y tenemos también, vamos a hacer el análisis vertical para el año 2017. Entonces tenemos las partidas en el año 2017 y los porcentajes relativos del 2017. Si vemos aquí, vamos a ver 623 entre 169,298. Eso significa que Caja Banco representa el 0.37% de mis activos totales. Ejemplo, vemos aquí, activo no circulante, representa el 65.90 de 169.298. Y cambio, activo circulante representa el 30.54% de 169.298. Entonces, vemos que la concentración donde se está dando en el activo no corriente. El peso o la partida que tiene más peso es el activo no corriente. Eso significa o que hubo mayor inversión en el activo corriente o que la empresa fue tan eficiente que recuperó cuentas por cobrar, vendió más y por lo tanto los inventarios disminuyeron. Entonces hay que hacer un análisis más exhaustivo en ese aspecto. Si nos vamos al 2017, yo digo igual, 587 entre 148.000.94, eso nos da 0.40. Si voy al activo no circulante o no corriente, representa el 71.83. Y si nos vamos al total de activos circulantes, representa 26.95 de 148. Ahora sí, podemos comparar. Para el 2017, el activo circulante representaba 26.95. Para el 2018, representa un 34.54. Entonces vemos un aumento en este caso. Y el aumento, si lo visualizamos bien en la pantalla, estamos viendo que se da a nivel de inventarios, porque pasé de 14.65 en el 2017 a 16.44 en el 2018. ¿Qué sucede con el activo no circulante o activo no corriente? Que estaba en 71.83 y pasó a 65.99. Pero si bien vemos una disminución en el mismo, no así en valor absoluto, porque estamos viendo que en el 2017 representaba 106.383 y en cambio en el 2018 representa 111.560. Hay un aumento, eso significa que la empresa adquirió activos. Por lo tanto, al hacer más cantidad, el peso relativo disminuye, porque se está prorrateando, por decirlo así, entre mayor cantidad. Entonces, por lo tanto, esa es la diferencia. Pero no es por alguna otra cosa, sino simplemente por hay más activos, por lo tanto invertidos, entonces por lo tanto el porcentaje va a ser disminuido porque se va a distribuir entre las demás partidas. Entonces reiteramos nuevamente, voy a dividir cada una de las partidas entre el total de esas partidas. Entonces vemos que cada una de las partidas, caja y bancos contra total de activos, inversiones transitorias contra total de activos,
cuentas por cobrar contra el total de activos, inventarios contra el total de activos, gastos diferidos contra el total de activos, activo no circulante contra el total de activos. Entonces, obviamente, al ser un balance, eso siempre me tiene que sumar 100%. Entonces, lo hago lo mismo con el 2017, entonces yo ahora sí puedo hacer un análisis. ¿A qué se debe? ¿A que una partida disminuyó o aumentó? ¿Hubo una mala administración? ¿Invertimos en activos? ¿Se recuperó más cuentas por cobrar? ¿Generé más ventas? Pero eso lo vemos en el estado de resultados. Entonces, si inventarios aumentó, tiene que ser concordante inventarios con las ventas. Si yo invertí mayor inventario, significa que tuve que haber vendido más. Pero también inventarios me va a afectar el costo de ventas, porque entonces el costo de ventas también va a aumentar. Veamos el análisis vertical con el estado de resultados. En este caso, estamos analizando en 2017. Recordemos que ventas, total de ingresos siempre va a ser el 100%. Entonces voy a comparar cada una de las partidas contra ventas. Es decir, voy a dividir cada una de las partidas entre el total de ventas. Entonces yo agarro costo de ventas 15,000 entre 25, se representa un 60%. Gastos administrativos y ventas representa un 12%. La utilidad operacional 7,000 representa un 28%. La utilidad antes de impuestos 5,000 representa un 20%. Los impuestos representan un 4% de las ventas y la utilidad neta 4,100 representa un 16%. Es decir, a mí, una vez que yo cubrí mis costos, mis gastos operativos y financieros, e igual que impuestos, lo que le queda a la empresa de ganancia es 16%. Por en otras palabras, por decirlo así, de 100 colones que yo generé en ventas, me quedaron 16 colones. Porque todo lo demás fue para cubrir costo de ventas, fue para cubrir mis gastos financieros, fue para cubrir mis gastos operativos, fue para pagar los impuestos. Entonces podemos hacer el mismo análisis para el periodo siguiente, para el 2018, y ver cuál es el peso relativo. Entonces vemos en este caso que el costo de ventas es muy alto, representa el 60% de las ventas. O sea, por cada 100 colones que yo vendo, 60 colones me cuesta producir esa venta. Entonces eso me permite a mí como administrador financiero tomar decisiones y decir, bueno, ¿qué es? Que me está afectando el tipo de cambio, me está afectando los proveedores que no me están dando un descuento adecuado, o tengo que renegociar con mis proveedores el precio de mi materia prima. Si encuentro por volumen, entonces puedo disminuir el costo, las ventas. Entonces eso me permite a mí como gerente financiero tomar decisiones y ver alternativas y proponerlas a la junta directiva. Como vimos, para concluir, el análisis horizontal y vertical de los estados financieros es importante para la toma de decisiones. Hemos hecho un resumen para ayudarles, apoyarlos en el aprendizaje. Y esto podemos reforzarlo más con lo que se encuentra en el aula virtual, así como la bibliografía propuesta para cada uno de ustedes.